Fernando y Mariano, de 24 y 30 años, sufrieron un accidente de trabajo por choque eléctrico, con resultado de fallecimiento de uno y quemaduras muy graves en el otro. Y todo por trabajar sin planificar y sin establecer los medios de coordinación necesarios entre las distintas empresas que allí concurrían. Soy Luis Piñero, técnico de prevención de la Junta de Andalucía, y esto es Pudo haberse evitado, una serie donde os mostramos accidentes reales para exponer sus causas, aprender y evitar que se repitan. Los dos trabajaban para una empresa de alquiler de plataformas elevadoras. Llegaron ese mismo día a la Almazara para reparar un equipo que habían alquilado a una empresa de carpintería metálica que estaba poniendo pues unas ventanas en la parte superior de las naves. La plataforma averiada estaba aparcada en un terreno con cierta pendiente y decidieron trasladarla a un lugar más estable. Y allí mismo pues empezaron con los arreglos del sistema hidráulico. En una de las operaciones, al elevar el brazo telescópico, la canasta hizo contacto, o sea que tocó un cable de una línea de alta tensión que justo pasaba por allí, lo que provocó una descarga eléctrica de 45.000 voltios sobre los accidentados. Uno fue despedido a 3 metros del equipo y el otro quedó allí pegado en la máquina más de una hora, hasta que finalmente cortaron la tensión y apagaron el fuego. Vamos a elaborar un árbol de causas para relacionar los hechos que dieron lugar al accidente. Comenzamos por el doble accidente que ocurrió porque la canasta contactó con la línea eléctrica y a la vez los operarios desde el suelo pues tocaban la plataforma. Para que se produjera el contacto tuvieron que darse a la vez varios hechos: que elevara la estructura, que la máquina estuviera bajo una línea eléctrica y que ésta estuviera en tensión. ¿Y si existiera en el mercado un dispositivo que detectara el campo eléctrico y paralizara la máquina antes del contacto? Bueno, ¿y por qué pusieron la plataforma debajo de la línea? Bueno, porque no había un procedimiento operativo, una planificación para chequear si había o no había línea eléctrica. Y es que la evaluación de riesgo, digamos que era muy genérica y ni siquiera contemplaba ese peligro. Por otro lado, la Almazara tampoco informó de esa circunstancia por no establecer la coordinación de actividades concurrentes en el centro de trabajo. El accidente podría haberse evitado si la evaluación de riesgo y la planificación preventiva de la empresa hubieran contemplado las condiciones y características específicas del trabajo a desarrollar. La empresa debería haber tenido un procedimiento operativo con las medidas de seguridad a adoptar cuando trabajaran fuera de sus instalaciones. Pero tampoco se establecieron los medios de coordinación necesarios. Recordemos que había varias empresas desarrollando actividades en un mismo centro de trabajo. Por eso la empresa titular, la Almazara, debería haber aportado información e instrucciones adecuadas sobre el riesgo de la línea de alta tensión que pasaba sobre sus instalaciones. Fernando y Mariano hoy estarían sanos con nosotros si se hubieran cumplido las medidas preventivas establecidas en la ley.